Los profetas de Dios hablaron verdad. El pueblo de Dios fue derrotado, la nación destruida, y muchas personas fueron exiliadas, llevadas a Babilonia para servir a sus enemigos. El exilio duraría 70 años. Pero vivir en el exilio no significaba vivir como si Dios los hubiera abandonado por completo. El profeta Jeremías les recordó a la gente de Dios que tenía planes para ellos, planes para darles esperanza y un futuro. Por eso, la gente debía vivir en la tierra extranjera con la mayor normalidad posible. Debían construir casas, plantar jardines, casarse y orar por la prosperidad de la tierra en que ahora vivían. Y algunos de los hebreos deportados hicieron precisamente eso. En lugar de acobardarse de miedo, sobresalieron ante Dios y ante el hombre, y Dios los elevó a posiciones importantes de liderazgo en Babilonia, como Daniel y algunos de sus amigos. Estos fieles hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, alcanzaron posiciones de prominencia, pero se mantuvieron firmes en sus creencias, incluso en medio de una gran adversidad. Permanecieron fieles, incluso frente a la muerte en un horno ardiente. Daniel vio la fidelidad de sus amigos y cuando se enfrentó a una prueba de su propia fe, cobró valor con el testimonio de ellos. Vivir en una tierra extranjera significaba vivir de acuerdo con las leyes de la tierra. En este caso, las leyes de los medos y los persas. Tenían un código legal tan conocido que su nombre se convirtió en un sinónimo de ley inalterable. Tan inalterable era que cuando los enemigos de Daniel notaron su práctica de orar a Dios 3 veces al día, convencieron al rey Darío de que aprobara una prohibición por 30 días de orar o apelar a cualquier dios o cualquier otra persona que no fuese él. Una vez tendida la trampa y conociendo el hábito de oración diario de Daniel, no pasó mucho tiempo para que sus enemigos lo arrastraran ante el rey para exigir el castigo por su crimen. Tírenlo en el foso de los leones y pongan una piedra frente a la entrada para sellar su destino. En ese momento, Darío entendió que había decretado una ley que su propio servidor de confianza no podría cumplir. Trató de encontrar una manera para que Daniel escapara, pero como el decreto era una ley de los medos y los persas, ni siquiera el rey podía lograr la liberación de Daniel. Y al foso de los leones fue enviado. Y el rey Darío pasó la noche completamente despierto, ayunando, temiendo por la vida de Daniel. Cuando llegó el amanecer y con Daniel vivo, Darío emitió un nuevo decreto en honor al Dios viviente de Daniel y declarando que Dios es el que rescata y libera. Daniel confió fielmente y obedeció a Dios, incluso a riesgo de su propia vida. Dios rescató a Daniel de los leones y usó el rescate para el avance de su reino y para la gloria de su nombre. Como Daniel, Jesús se enfrentó a la muerte. Y como Daniel, Jesús confió fielmente y obedeció a Dios, incluso hasta el punto de la muerte, su muerte en la cruz. A diferencia de Daniel, Jesús no se salvó de la muerte. Pero la muerte de Jesús llevó a la victoria y a un mayor avance del reino de Dios. Jesús se levantó de la tumba, venciendo la muerte, para brindar salvación a todos los que creen en Él. Nosotros también vivimos en una tierra que no es el reino de Dios, pero podemos vivir aquí de una manera que honre a Dios, construyendo casas, plantando jardines, casándonos y orando por la prosperidad de nuestra tierra. Pero al seguir a Dios, podemos, como Daniel, encontrarnos a nosotros mismos violando una ley de los medos y persas, una ley en conflicto con las leyes de Dios. Aún así, Dios todavía nos pide fidelidad, incluso si ésta tiene un alto precio.